Sonido uno 2 3. Sonido uno 2 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito, la cual, consagrada desde su infancia a Dios, mantuvo una perfecta unión espiritual con su hermano, al que visitaba una vez al año en Monte Cassino, en la región italiana de Campania, para pasar juntos una jornada de santas conversaciones y alabanzas a Dios. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Leonor Molina de Pachón en su natalicio número 84, intención de Sandra Leonor Molina y demás familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que imitando su ejemplo te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice, alma mía, al Señor. Todos ellos aguardan a que le eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola y él les dijo: ¿tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos viendo durante estos días ese hermoso relato que nos trae el primer libro de la Sagrada Escritura, llamado el Génesis. Y el Génesis nos quiere relatar de manera poética, de manera organizada, de manera simple también, aquellas grandes verdades que el ser humano no puede expresar de otras maneras. Este tipo de lenguajes que pudiésemos llamar poéticos. Nosotros los seres humanos sabemos que no podemos hablar todo el tiempo el lenguaje técnico ni el lenguaje científico. Quedaría extraño para nuestras vidas. ¿Cómo expresar aquellas cosas? Por ejemplo, una cosa medio ridícula. Si le duele el músculo de aquí al pie del cuello, al pie de la oreja, usted me dice: me duele el cuello y ya. Pero si quiere hablar en lenguaje técnico, entonces diga: me duele el esternocleidomastoideo. Pero ya queda raro, ya queda extraño. Utilizar un lenguaje técnico y un lenguaje científico para la vida, para expresar las verdades y esto, para ciertas cosas es necesario para entenderse y ser precisos. Hay que hacerlo y no estoy diciendo que no, pero para expresar las cosas de la vida, los fundamentos de la vida, habría que buscar un lenguaje que el ser humano no posee. Esos esquemas profundos solamente están en la mente y el corazón de Dios y nosotros somos los efectos de eso. Es decir, ya hemos escuchado que Dios ha creado y hoy ya escuchamos el segundo relato de la creación.
Hasta ayer escuchamos el primer relato o la primera tradición. Son dos tradiciones para que distingamos, queridos hermanos. En la primera se organiza todo en 7 días. Todo lo creado, todo lo hermoso hecho por Dios y que quedó bien hecho, lo va nombrando en una procesión hermosa, como una especie de entrada litúrgica, donde entran primero unas cosas, al otro día otras cosas, y así sucesivamente en el orden de los días de una semana, y queda bastante hermoso y lógico, para decir, Dios saca de la nada todo lo que existe, y poco a poco se van entonces viendo esas creaciones, y el mismo Señor que crea, el autor de todas esas creaciones, Él mismo las contempla y observa que en ellas hay bondad, hay bien, hay vida y una cantidad de cosas. Eso es la primera tradición o el primer relato. No vamos a decir cómo se llama y estas cosas porque no es un estudio de Biblia, sino que estamos nombrando aquellas cosas que Dios ha hecho. Y hoy tenemos el segundo relato, que es más cortico. Dios hizo todo, pero no había hierba, no había ser humano que cultivase, y por eso Dios hace un jardín y allí pone al ser humano, el cual es sacado de barro de la tierra y sopla sobre él. Y ese lenguaje también es muy poético, muy profundo. Dar la vida a través de un soplo a una masa de tierra, a una masa de barro, dice allí. Y entonces en ese relato también se está expresando la gran verdad de la creación con una hermosa palabra, jardín, y el que cultiva ese jardín también es creado por Dios para que le dé orden y belleza a ese jardín que Dios ha creado. Y le dice al hombre, puedes comer de todos los frutos de los árboles de este jardín, menos de uno. Y queridos hermanos, el jardín que representa la creación entera con todas las estructuras profundas. Si uno construye una casa, hay estructuras profundas, los cimientos, los canales, ¿cómo se dice eso? Por donde van las aguas negras y por donde van la tubería del agua, por donde van la tubería de la corriente y los cables, bueno, y una cantidad de cosas, esas estructuras profundas, para poner el ejemplo de una casa y de cualquier cosa, pues la creación también tiene sus estructuras profundas. Todas esas cosas que hacen que la creación tenga hermosura, sea digna de vivir y sea hermosa para vivir, todo eso lo representa Dios con ese jardín, y cada árbol es cada cosa que hace falta en ese jardín, que es esencial, que es necesaria y que nosotros la tenemos y podemos disfrutarla. Eso es hermoso, eso es profundo, dicho de manera poética, simple y sencilla, para que llegue directo a la mente y al corazón del ser humano. Hay un solo árbol que no se puede comer, y es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no de la ciencia científica de esta otra que llamamos nosotros, sino de la ciencia del bien y del mal, porque si se pone desorden en cuanto a lo bueno y lo malo, que es lo que denuncia toda la Sagrada Escritura, por allá especialmente los profetas, que dice alguno de ellos, ay de aquel que llame bueno a lo malo y malo a lo bueno, porque trastoca todo. Y entonces si se come de ese árbol, y comer del árbol del bien y del mal, queridos hermanos, es empezar a decir y decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. El ser humano tomó la opción de comer de ese árbol. Y ahora entonces, nosotros como seres humanos, sabiendo que el jardín está ahí bien hecho por Dios, ahora nosotros somos capaces de decir, no me gustó esto, lo voy a arreglar. A mi modo, a mi manera, a mi forma de entender, y empiezo a ponerle mis propias estructuras, que como no conocemos lo profundo de lo que Dios ha puesto, pues eso va a traer desorden, como de hecho lo conocemos. Y el día en que se coma ese árbol y se trastoque en lo que es lo bueno y lo malo, llega la muerte, y de hecho la tenemos nosotros, la probamos todos los días de una u otra forma.
Y entonces, queridos hermanos, cuando el corazón del hombre se tuerce, empieza a funcionar el mal, empieza a funcionar la muerte y empiezan a funcionar esas otras cosas feas del ser humano que llamamos pecado y que terminan en malas situaciones, en malas consecuencias, tanto para el que las realiza como para el que las sufre. Y por eso nos habla hoy también en el Evangelio, el capítulo 7 de San Marcos. Jesús está en una discusión allá con los fariseos especialmente, y resulta que para los fariseos la impureza viene de hacer ciertas cosas, tocar a un pecador, tocar una cosa que no ha sido lavada, comer ciertas cosas. Todavía tienen hoy los judíos eso que se llama el sistema kosher, es decir, coger la comida y revisarla porque si tiene algún puntico, alguna cosa rara, eso ya es impuro y el que lo coma lo vuelve impuro. Pues eso estaba ya desde mucho antes de Jesús, y la impureza ritual, la impureza religiosa se da a través de estas acciones que vienen de fuera, es lo que dice Jesús hoy. Pero Jesús enseña a sus discípulos, eso no es lo que hace impuro al hombre, no son las cosas de fuera, eso no lo hace impuro. Todas las cosas son puras y si entran al hombre, pues no le va a hacer ningún tipo de efecto malo. Simplemente se come, se digiere y a la letrina, dice allá. Declara puros todos los alimentos. Para los judíos eso era horrible. Entonces la carne de cerdo también es pura. Pues sí, también es pura. Y entonces lo que hace impuro al ser humano es esa cosa por allá en lo profundo de su corazón, donde toma decisiones y cambia lo bueno en malo. Y tenemos las consecuencias, y aquí coincide entonces el Evangelio con el libro del Génesis. Queridos hermanos, todo mal, todo pecado surge allá en lo profundo del corazón, y eso es lo que hace que se tuerza la esencia del ser humano y pase de puro a impuro, de perfecto a imperfecto, de vivo a muerto. Y todo lo que tenemos pecado y producimos pecado, estamos cavando nuestras propias tumbas porque viene la muerte. Ese es el gran problema, trastocar la creación, darle la vuelta y hacer malo lo que es bueno, eso produce inmediatamente muerte. Y se sabe y se conoce, ya lo sabemos. No es sino que usted coja una piedra y se la ponga encima con fuerza a alguien, inmediatamente viene la muerte para esa persona. Eso no estaba dentro de los planes de Dios. Y por eso, queridos hermanos, hoy nos invita la palabra, la Sagrada Escritura, a que escuchemos lo que viene a decirnos nuestro Señor Jesucristo y empecemos entonces a arreglar el corazón desde lo más profundo. Ya nos ha dicho en los evangelios de los domingos anteriores cosas interesantes. Por allá en lo profundo del corazón empiezan a funcionar eso que la palabra llama demonios. Esos demonios que están ahí, que cultivamos, esos males, esos frutos que comimos y trastocaron la naturaleza, trastocaron el corazón del hombre, trastocaron la inteligencia y trastocaron la vida. Eso está por allá en lo profundo del ser humano. Y cuando esos demonios empiezan a trabajar, lo único que quieren producir es mal. Obviamente están los demonios que ya sabemos, están empujando y están tentando todo el tiempo. Y queridos hermanos, con esos demonios internos y con los otros ahí empujando, si uno les hace caso, y hacerles caso en la palabra de Dios, especialmente en San Marcos, es empezarlos a escuchar. Porque los demonios empiezan a proponer diálogos, ya habíamos dicho eso, a hablar, y uno entonces, si les da cabida a esos diálogos, son muy astutos y lo hacen a uno caer, porque le hacen ver a uno que lo que es bueno para unos es malo para otros, y empieza ese tipo de lenguajes raros, y uno termina haciendo el mal. Por eso dice Jesús, cállate y sal de ahí. A los demonios hay que callarlos. Al corazón, cuando empieza a engendrar el mal, queridos hermanos, hay que controlarlo, hay que callarlo, hay que ponerlo en su sitio.
El origen del mal está allá, pues el origen del bien y de la sanación también está ahí. Y empieza con callar eso. Empecemos nosotros a hacer eso, que Jesús se encarga del resto. Nosotros callamos y Jesús los echa. Tiene el poder de hacer las dos cosas y a nosotros nos dijo lo mismo. Hagan callar esos demonios. Nuestros corazones producen mucho mal, esa lista horrible que nos pone aquí Jesús, todo eso empieza ya en lo profundo y nosotros dialogamos con eso y mire todo el mal que se realiza. Y cuando ya alguien tiene un corazón tan torcido, ¿qué le cabe esperar? Porque lo último es cuando ya niega a Dios y ya no quiere ningún tipo de salvación. Ese es el extremo ya, cuando alguien ya rechaza a Dios de plano y no quiere lo que viene de lo alto, no quiere el amor de Dios, no le sirve su misericordia porque ya se cree Dios. Yo mismo soy capaz de decidir absolutamente todo. En ese grado ya está Satanás y sus secuaces, esos otros espíritus impuros, condenados ya, que ya no tienen reversa, por decirlo así, ya no hay vuelta atrás. Pues queridos hermanos, para no llegar a esos extremos, hay que pedirle al Señor que con su fuerza poderosa, con su evangelio, nos ayude a acabar con toda esa cosa profunda, fea y mala que produce mal en nosotros y empecemos lo que se llama conversión, pasar de comer del árbol del bien y del mal a pasar a comer de la palabra que es Dios mismo en la persona de Jesús. De eso se trata todo esto, volver a Jesús con eso que se llama conversión, y no es solamente conversión moral, es conversión de todo el ser, incluso de la inteligencia, incluso de la manera de ver el mundo, incluso de los esquemas culturales, de las relaciones personales, de las relaciones con las cosas, de la relación con la naturaleza. Hoy nos dice el Génesis que Dios creó un jardín y ese jardín da muchos frutos. Bien administrado, ese jardín produce para todos. Todos los que Dios manda y crea aquí y los manda a este mundo, todos ya tenemos garantizado el alimento para siempre. Pero es que los que tienen un corazón allá acaparador, los que se creen dueños, pues dejan a muchos en la ignominia, en la pobreza, en el hambre y otros males. Todo se da por allá en un corazón impuro. Y esos corazones impuros siempre buscan autoridad. Y los que crean esquemas así para oprimir a otros, tienen que utilizar todo lo del Estado para oprimir a los demás por fuerza de ley, y etcétera, etcétera. Todo eso es una cadena que se llama esquema social de pecado o esquemas de pecado. El Papa Francisco ha escrito últimamente la Fratelli Tutti. Todos nos queremos volver enemigos, pero la idea es que tengamos una amistad social, no un odio continuo, donde unos odian a otros por la raza, la religión y otras cosas. Eso se engendra ya en lo profundo de unos corazones muy inteligentes y muy hábiles para convencer a otros y manchan a todo el mundo. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo nos invita para que empecemos a purificar nuestros corazones, no las cosas, porque las cosas ya están puras, los corazones, allá donde se come de ese fruto del árbol del bien y del mal, donde se toman las decisiones y por lo general esas malas decisiones que causan muerte. Todo aquello que cause muerte, queridos hermanos, es malo, es diabólico y hay que acabar con eso. Por más plata que dé, por más negocio que sea, no es sino hablar del narcotráfico, por poner un ejemplo. Eso es malo, las mafias son malas, la corrupción es mala, engendra mucha muerte. Por eso, queridos hermanos, que ojalá nuestros corazones no participen de eso, no produzcan esas cosas. Hay que ser puros delante de Dios, y delante de Dios la pureza se da en un esquema más grande que se llama santidad, como decía la carta a los Hebreos en días pasados. Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Por eso, queridos hermanos, supliquémosle a Dios un corazón puro. Les recomiendo, para terminar,
el salmo que compuso el rey David, el Salmo 50 o 51 en las Biblias. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Esa oración es preciosa y nos enseñaba un obispo en unos retiros, cada vez que pronunciamos una frase como esas, Dios es capaz de crear de nuevo un corazón que obedezca a Dios. Sería bonito experimentar eso. Entonces, una cordial invitación para todos, para que le pidamos a Dios un corazón puro, un espíritu nuevo. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Escolástica, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios.
Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Escolástica Virgen y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Leonor Molina de Pachón, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestra hermana Leonor Molina de Pachón, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.